Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes, Falconía, para despojar de mitos a la salud. Vamos a hablar de verdades, vamos a hablar de realidades. Y quedamos en el programa anterior, que íbamos a invitar nuevamente a la doctora Judith Rodríguez, que ella es cirujano pediatra, graduada en la Universidad Central de Venezuela, especialista en la parte de cirugía pediátrica, porque hizo un posgrado en el Hospital Domingo Luciani de Caracas, en esa área, y en la actualidad es adjunto del Hospital García Cuello de acá de Judibana, en la parte de pediatría. Pues. Y bueno, y por supuesto, ese tema de quemaduras que es realmente tan serio. Incluso creo que entran en los cuadros que se llaman trauma shock, porque es un trauma, pero es un trauma que puede ser tan severo que puede provocar el niño tenga que ser hospitalizado. Estamos hablando de niños. Doctora Rodríguez, bienvenida nuevamente a nuestro programa y habíamos quedado en el asunto de las extensiones de las quemaduras. Y si está de acuerdo conmigo que el término trauma shock queda bien aquí en las quemaduras, ¿verdad? Traumatizado, desde un principio. Cuando hablamos de las quemaduras, en los niños usamos la clasificación según Lund y Browder, que es la clasificación modificada donde nos clasifica por grupos etarios, menores de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y 15 años, y por regiones del cuerpo. Por ejemplo, lo divide en cabeza, cuello, tórax anterior, tórax posterior, brazos, antebrazos, manos, derecha, izquierda ambos, muslo, pierna, pie, derecha, izquierda cada uno, glúteos y genitales. Entonces, en los niños vamos a hacer una sumatoria de la extensión. Cuando hacemos una sumatoria, toda el área hiperémica tiene que cuantificarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Se va sumando por regiones y eso nos va a dar un porcentaje. Cuando tenemos un porcentaje menor de 12%, o sea, porcentaje de superficie corporal quemada menor de 12%, en esos casos la hidratación va a ser una hidratación de mantenimiento, inclusive a veces le colocamos, si son quemaduras de 3er grado, al 1,5. Si los ingresan al Son hospital. todos los pacientes quemados en pediatría los hospitalizamos. ¿Quemaduras de 1er grado o de No, más todas las quemaduras que nos llegan son 2º grado a 3er grado. Todas son hospitalizadas. Por ejemplo, fíjate. Porque son accidentes domésticos. Entonces, ¿qué pasa? Ese no es un niño, pero el área de extensión allí es un área de extensión importantísima y son de 3er grado, una profundidad de 3er grado. ¿Cómo cuánto? La extensión y la profundidad va muy de la mano, porque eso nos va a decir a nosotros qué hacemos con ese paciente. O sea, es un paciente que tenemos que trasladar, lo podemos tratar en nuestro hospital, pasa a la unidad de terapia intensiva, ¿qué hacemos con ello? ¿Okay? Entonces, por lo menos esa extensión de la quemadura, eso es un adulto. Pero ponle que un niño de 7 años que esté quemado así. No, un niño de 7 años, si el tórax posterior, según la tabla, son 13%, estamos hablando 13%, y estamos hablando que ahí está quemado en su totalidad, ya por ahí llevas 13%. Los brazos 5.5 a 5.5, ya son 11 más 13, ya pasamos de 20, son quemaduras graves. Son quemaduras graves con pronóstico reservado. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? Sobre todo cuando el paciente llega a un ambulatorio y hay un residente que de repente no sabe, en ese momento ha pasado por el hospital, le da los talleres de quemadura, porque yo les doy talleres de quemadura, o sea que ellos deberían estar preparados para la atención de ese tipo de pacientes. Claro. Pero supongamos que en ese momento no tiene la tabla, no sabe cuál es la extensión, pero sí sabe que es una quemadura grave. Con colocarle una hidratación 0,9 y referir al paciente, le está salvando a ese paciente en la parte hídrica. Por ejemplo, ahí le vas a medir la extensión. ¿Cuánto de porcentaje pensarías que tendría? Se ve la parte anterior del tórax, algo del abdomen, los 2 bracitos y manos y una pierna.
y genitales, ¿no? Esa es una quemadura que pudiera llegar hasta el 30% de quemado, de extensión. ¿Y cuándo se considera grave realmente? ¿A partir de qué porcentaje? Ya después de 12% son quemaduras graves. Ahora bien, tú puedes tener también una quemadura menos de 12%, pero son quemaduras en genitales, manos, pie, cuello, cara, son quemaduras graves, a pesar de que el porcentaje sea mínimo. Por ejemplo, en genitales el porcentaje es 1%, pero son quemaduras graves. Son quemaduras graves. Quemaduras en cara. La cara depende de la edad. Menores de 1 año, la tabla te dice 19%, ¿verdad? Por ese 19% es la mitad de la cara y la mitad cuero cabelludo. Si el niño se quema la cara, ya es una quemadura grave. Y eso es indicativo. Toda quemadura en cara, bien sea con agua caliente, o sea, vapor, son quemaduras graves. Y tenemos 6 horas para hacer intubación de ese paciente. 6 horas. 6 horas. ¿Qué para significa? intubar al paciente. ¿Por qué? Porque te puede hacer un edema de glotis por la extravasación de líquido. La mayor fuga de líquido ocurre en los primeros 30 minutos. Claro, porque estamos en hablando, 24 horas. fíjate como yo lo veo. O sea, yo estoy imaginándome a alguien que se quema, pierde piel, pierde alguna parte de profundidad de la piel, pero yo lo estoy viendo como algo focalizado. Pero es que resulta que hay un desequilibrio hidroelectrolítico y del plasma y de todo eso, ¿no? Que se confunde por ahí. Porque se rompe la célula, sale potasio del espacio intracelular al intersticio, ¿verdad? La célula se rompe. Una vez que ocurre esa lesión, por cualquier agente físico que ocurra, ¿qué va a pasar ahí? Ahí aumenta la permeabilidad capilar y ¿qué va a pasar? Arrastra y activa todos los mediadores inflamatorios, como son la serotonina, la histamina, los leucotrienos, tromboxano, y también modifica la barrera hematolinfática, que permite que extravase el líquido hacia el intersticio. Entonces, el paciente va a presentar un edema localizado, en principio, las primeras 6 horas, a nivel de la quemadura, pero luego se hace generalizado. Entonces, si ese paciente lo tratamos a tiempo, con una buena hidratación, porque ¿qué pasa? Si la quemadura es más del 12%, vamos a usar fórmulas de Carvajal, que es la que usamos en los niños. Guárdeme eso ahí, fórmulas de Carvajal, más de 12% es grave en cuanto a extensión, y fíjense lo que estamos hablando, parece que no, que se quemó un poquito del brazo allí, algo de la cara, y vamos a tratar eso con pasta de dientes, dice en la casa, pero no es así. Eso es lo que nos está destacando la doctora. Vamos a una pausa y ya regresamos, doctora, y nos sigue comentando sobre eso de la extensión. ¿Cómo no? La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar, y no hay nada
Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos conversando con la doctora Judith, no me quiero equivocar, Rodríguez, ¿no? Judith Rodríguez, ¿ok? Sí. Sí, pues, creo que te tenías Jimena, imagínate. Bueno, de todos modos terminan en Z las dos, usted me disculpa. Ok, entonces estábamos con la hidratación de Carvajal. O sea, Entonces, en el interín estuvimos conversando algo y sí le logré agarrar a la doctora algo muy importante. La importancia de la hidratación, que ese niño, una vez que está diagnosticado, que llega quemado, ese residente, esa figura de choque, lo primero que tiene que hacer es hidratar al nene mientras llega la doctora y llegan los especialistas del área de quemado. sí, porque es importante, porque desde el primer momento, o sea, que el niño sufre el trauma de la quemadura, de ese momento comienza hasta los 30 minutos la máxima pérdida de proteínas y electrolitos. Media hora tiene. Es la máxima pérdida. ¿Qué pasa? Si hidratamos a ese paciente, vamos bien, porque en el momento que nos llega al centro hospitalario, cuando aplicamos la fórmula de Carvajal, que la fórmula es 5000 cc por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 2000 cc por metro cuadrado de Eso para superficie 24 corporal horas. total. 5 Eso litros para de 24 7. horas, la solución es 0,9 en 24 horas. La mitad del total se va a pasar en 8 horas. ¿Pero qué pasa? Si ese paciente se quemó hace 2 horas, yo tengo que pasar, en lugar de 8 horas, en 6 horas esa hidratación para tratar de recuperar el endotelio vascular. El endotelio se recupera ya en 24 horas, ya el endotelio está recuperado. Estamos hablando del Entonces, hay cosas endotelio de la importantes zona quemada, ¿no? de la El de la endotelio célula. es la tubería, la parte que forra el interior de los vasitos. Entonces ese es el endotelio de las Ya arterias. en y ese 24 está horas afectado. ya está recuperado si tenemos buen volumen hídrico. Eso para un primer día. Para un segundo día, seguimos con la fórmula de Carvajal si todo está bien, hasta un tercer día. No sé si quieres que te diga el segundo día. 4000 cc por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 1500 por metro cuadrado de superficie corporal total. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque aquí estamos usando la superficie corporal total del niño, que es mayor en el niño que en el adulto. Y estamos usando los metros cuadrados de superficie corporal quemada. Ahí esa fórmula de Parkland, Parlan también, bueno, Maracaibo usan mucho Parlan. que están Y hablando es de regla de los 9, fíjate. de 4 a 6 cc por kilo por superficie corporal quemada. Ese es Parlan, pero no está dejando la superficie corporal total. Entonces, en todos los conceptos de quemadura, en niños se está usando Carvajal desde hace mucho tiempo. Se usa Carvajal. Es más completa, estamos incluyendo ahí la superficie corporal del niño total y logramos una recuperación excelente en los niños. Para un tercer día, fíjate, en la regla de los 9 no lo usamos en los niños quemados. En los niños no usamos regla de los 9. Usamos la regla de Lung y Browder porque es la más específica para los niños y son por grupos etarios. Entonces ahí tenemos la facilidad, según grupo etario, nosotros buscamos Ahí tiene un niño y le están marcando unos porcentajes. ¿Será lo que usted dice, doctora? 1% genitales. Los genitales son quemaduras Ahí nos están consideradas marcando. graves, a pesar de que la extensión no es grande, es una quemadura grave. Lo otro que es importante saber que el tercer día, si todo va bien, es cuando vamos a hidratar al paciente con una fórmula de mantenimiento por Holiday y ahí sí se le puede colocar KCl. KCl es potasio. Exacto. Cloruro de potasio. Cloruro de potasio con toda tranquilidad. Y- Hay algo importante también, que son los pacientes que son desnutridos, pacientes que las proteínas están bajas, hipoproteinéicos. ¿Qué pasa ahí en ese tipo de pacientes? Como las proteínas están bajas y hay una fuga de proteína y de electrolitos, el niño se va a deshidratar más, va a ser el niño que se ve hinchado, pero está deshidratado. ¿Estamos claros? Entonces, ahí tenemos que hacer un paréntesis con la albúmina. La albúmina debe indicarse a un paciente lo más rápido, en 24 horas, una vez que el endotelio se recupere. Ahí vamos a usar la albúmina con toda seguridad. De ser necesario indicar albúmina, lo vamos a indicar mínimo 12 horas. Una pregunta. A partir de las 12 horas se puede indicar sin problema. Tengo entendido cuando ocurre un trauma, especialmente de quemado, la destrucción del tejido libera proteínas, aparte que trasuda, como usted dice que sale de los vasos, pero se liberan proteínas y las proteínas van a apelotonarse en los riñones, ellas no pueden salir de los riñones y crea, si mal no recuerdo dentro de mis conocimientos de eso,
una nefritis tubular aguda. Me acuerdo que había algo así. ¿Estoy en lo cierto? Algo Esas con lo son que una de no las es. complicaciones que ocurren en el niño quemado. Ajá. Y eso es cuando no indicas una hidratación adecuada. Si no lo haces, ahí va a tener todas las complicaciones, entre tal insuficiencia renal Imagínate. y hay necrosis Tiene que tubular. terminar en diálisis. Si el paciente por una descarga eléctrica también puede sufrir lesiones en riñón, ahí en esos casos tenemos que hacer examen de orina y la búsqueda de mioglobinuria. Si la mioglobinuria está positivo, es indicativo que hubo una necrosis a nivel tubular Sí, yo vi por del aquí en riñón donde- y el tratamiento de eso es hidratar al paciente a 100 cc hora. Ajá. Lo otro importante en el paciente es que tenemos que saber usar los apósitos. Déjeme esa cosa tan importante para el tercer bloque de usar apósitos. Sí vi por ahí hubo una imagen donde estaban lavando en un chorro de agua, con un chorro pues, si es que hay agua ese día, ¿no? La quemadura. ¿Está correcto que se pueda lavar, que se lave No. abundantemente con agua? No se debe No, tampoco a no, eso. Entonces esa imagen no estaba bien. Bueno, no se vayan amigos, ya regresamos y sobre todo entender cuándo ese niño realmente está complicado y cuándo debe ir a una unidad de quemados. Y aquí no tenemos unidad de quemados. Entonces también la doctora que nos comente algo sobre la importancia de que aquí hubiese una unidad de quemados o no. Ya regresamos amigos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos conversando con la doctora Judith Rodríguez sobre quemados, niños quemados, y estamos en ese niño muy quemado que tiene una extensión importante que ellos logran clasificar y eso refleja la gravedad, no solamente la profundidad, sino la extensión. Y ya vimos que hay áreas que son muy importantes y muy delicadas como el periné, o sea, hablamos del área genital, la cara. Y entonces también estuvimos conversando anteriormente sobre los sitios o lugares importantes y tengo entendido que las partes flexoras, la parte considerado, por ejemplo, no es lo mismo que esté quemado mi antebrazo a que esté quemado todo esto, incluyendo esta zona de aquí que requiere extensión y flexión. ¿Qué hacen allí para prevenir Afortunadamente los niños son muy nobles en su recuperación. Entonces, cuando tenemos quemaduras en manos, que a veces hemos tenido quemaduras de tercer grado en manos, pies, genitales, o articulación, codo o rodilla, su efecto, en esos casos lo que yo siempre le digo a las mamás y lo aplico en el hospital es que el niño, aunque le duela, tiene que hacer su funcionalidad normal. Flexión, extensión, aunque tenga su cura. Y esto de verdad que me ha resultado excelente porque el niño no queda con posición viciosa ni limitación funcional. Claro, Entonces, es un... porque se le queda, yo he visto quemados que Sí. se queda una tira ahí Y que luego tampoco tienen que hacer. férulas, le coloco férulas porque la férula mantiene el miembro en posición de extensión cuando va a hacer la flexión, ya cicatrizado y queda con limitación Así me lo ponen, funcional. no lo muevan, es al revés. No, es al revés. Yo le pongo a hacer terapia a las manitos, mueva sí, los dedos. abrir, cerrar. La mamá siempre se queja que le duele, bueno, pero es necesario que lo haga para que no quede con posición viciosa ni funcional, ni limitación funcional. En verdad,
me ha resultado exitoso. Solo un caso tengo que hizo retracción porque la mamá no fue más a la consulta, se perdió 9 meses y bueno, cuando ya acudió, sí tenía retracción del pulgar y afortunadamente hicimos una primera cirugía con cirujano de mano, pero queda pendiente la segunda. Claro. Pero ese paciente que tengo, porque la mamá no fue constante, ¿sí me entiendes? En genital es importante y muy grave porque está la uretra, el ano, es un área muy delicada y bueno, son las evacuaciones del nené, si son lactantes usan pañal, es un poco laborioso lograr que la mamá Claro, de ¿cómo verdad, hace el nene que usa pañal? sí, es un poquito difícil, pero uno, bueno, yo me la ingenio siempre con una buena cura. Mosquitero, Le hablo, supongo. le hablo muy claro a las mamás, muy claro, porque estos son accidentes que se pueden prevenir y son accidentes domésticos, sin duda. Ok, cuando es en cara, por vapor de agua sobre todo, quemaduras por fuego directo, son pacientes que tienen que ir a terapia intensiva, mínimo. No tenemos unidades de quemado cercano, lamentablemente en la zona, a pesar de que tenemos una refinería. ¿Qué hacen aquí entonces? Aquí, bueno, todos los tratamos en el hospital. En cualquier cama ahí, así como un niño. No, los que tienen que pasar a la unidad de terapia intensiva pasan a la terapia intensiva. ¿Ustedes tienen terapia intensiva en el pediatra? Sí. Cuidado, ¿no? En la unidad de intermedio. terapia intensiva no tenemos sino dos Dos o tres camitas. 2 o 3 camitas, pero Se abastece. sí, afortunadamente hay que pedirle siempre a Dios que cuando lleguen tengamos un cupito para ellos si es necesario. Claro. Porque si no tenemos cupo, sí se nos pone de verdad difícil y tendríamos que referirlos al Hospital Coromoto de Maracaibo porque no tenemos otro centro donde referir El pacientes. traslado de un quemado tan serio El se puede traslado, infectar. el paciente tiene que estar entubado, sedado, relajado, tiene que ir Y la infección en que es muy aeroambulancia. posible, ¿verdad? Sobre todo que se extube en En el el traslado traslado. es el peligro, ya ha pasado. Doctora, importantísimo porque vamos a cerrar el programa ahora. ¿Qué recomendación le diría a usted a una mamá en este momento? Está viendo el programa, ok, lo escuchó y se fue para allá y resulta que encuentra un nene en su casa que se quemó, en grado menor o mayor, en extensión, lo que sea. ¿Qué le recomendaría a usted? Lo importante, bueno, primero, antes que todo, la mamá tiene que tener mucho Y el papá, por o el supuesto, no dejemos al representante, papá afuera. el representante, porque es que estamos viendo Claro. que no es el papá ausente, mamá ausente, y el niño está bajo la figura de un representante que puede ser una tía, una abuela que ya está mayor o un vecino. Eso es lo principal. Entonces, el adulto es el que tiene que orientar al niño. Somos nosotros que tenemos que protegerlo porque ellos no saben de peligro. ¿Qué es lo que tiene que hacer en un momento que se te quema un niño? Mantén la calma. No van a ponerse a colocar sustancias que más bien son Le nocivas dijimos, no para poner pasta ellos. de diente, no poner Nada miel de de abeja, eso, no nada lavar de en pasta el de diente, chorro. nada de lavar en el chorro. Ajá. En todo caso, tratar de quitar la ropa lo más rápido posible. Que no se le pegue. Sí, que no se adhiera la ropa al cuerpo, porque se profundiza más la quemadura. Si tienes agua obviamente limpia, fresca, si le puedes aplicar y luego con una toalla limpia se la pasa, o sea, cubre al bebé y llevarla al hospital. Es lo que tienen que hacer. Una toalla húmeda. Una toalla húmeda, sí, pero con agua limpia, porque Claro, hemos tenido niños hervida. que lo meten en un pipote de agua, que está ahí el agua retenida, le meten en un pipote y ya. No, eso no se hace porque... Lo meten en un pipote el nene. Sí, también hemos tenido casos de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí está propuesto más bien a una infección. Claro. Está propenso a una infección y no es el deber ser. Y el dolor, por supuesto, hay que manejarlo. El dolor hay que manejarlo en la emergencia, en el momento que llega, y tratarse como paciente politraumatizado. Como ya dije en resumen, deben hacerse la cuantificación de la extensión de la quemadura, profundidad. En base a eso actuamos. Si es mayor de 12, ya el residente tiene que saber, o el especialista que esté en ese momento, qué hidratación le va a colocar para evitar complicaciones que son renales, cardíacas, pulmonares, Quemadura, intestinales. por ejemplo, esa imagen trata de decir que Metabólicas. aspiró algo caliente y se quemaron los bronquios, por ejemplo. Ahora bien, con la aspiración cuando es aspiración o cuando es contenido caliente, ese tipo de quemadura ya son a nivel de la mucosa. Sí. Puede ser Imagínate. esófago, tráquea, laringe. Recientemente tuvimos un nene de 6 meses que los papás le dieron arveja hirviendo. En mi vida había visto una quemadura tan aparatosa. No se le ocurre. Y de paso, 3 horas después llega al hospital, casi con un edema de glotis.
La intubación fue súper, de verdad difícil. Salvaron de casualidad. Se logró intubar al paciente, salió de la terapia intensiva, ya está de alta, pero son cosas que no pueden pasar, como un niño de 6 meses va a comer arvejas hirviendo. Entonces, ¿Y lo otro importante es que los papás, disculpe doctor, lo otro importante es que los papás a veces dan, o sea, el escenario que muestran no se correlaciona con la quemadura. Por ejemplo, se quemó con una tacita de café hirviendo y las quemaduras son extensas, 20 y 25%. Entonces, eso no se correlaciona. Claro. Como por ejemplo este niñito que se quemó con las arvejas, el papá decía que él se quemó porque él agarró la olla. Es un niño de 6 meses, no se sienta todavía, no se sentaba el niño todavía. Entonces, ¿cómo agarra una olla de una cama? Se lo dieron, lo son obligaron. cosas que no se entienden. Pero ¿y cuál sería la Y explicación de Según darle debería- arvejas calientes, o sea, en una sopa caliente a un bebé tan chiquito? ¿Cuál sería la explicación? Bueno, la explicación, yo pienso que viven en condiciones no apropiadas, O sea, por ignorancia. por ignorancia. Pero todo el mundo sabe que yo no me puedo tomar una cosa caliente No, con y la boca. los papás muchas veces no inician la alimentación y lo que no deben a los niños antes de tiempo, no tienen un control pediátrico, no tienen un control de qué es lo que debe comer claro. a determinadas edades, a los 6 meses, a los 7 meses, a los 8 meses, y pasan este tipo de cosas. Yo tuve la oportunidad de entrar en el 2016 al programa de células, trasplante de células madre en los pacienticos quemados. Eso lo hicimos junto con el doctor Cardier del IBIC. Son células estromales mesenquimales que ¿Pueden hacer así? ¿Pueden cultivar piel o no? no estábamos cultivando piel, era plasma, pero eran obtenidos de médula ósea. Ya. En trasplantes de células médulas óseas se procesaba en el IBIC con células estromales mesenquimales y se aplicaba en el paciente. Fue un éxito de mi hospital, gracias a Dios. Me llevé 3 pacientes, Ese fue un tratamiento éxito. local, no es para Fue local, inyectarlo, local. con viales, a través de viales. Y era plasma que se aplicábamos. Porque ahí Teníamos- están empleando plasma rico en plaquetas también. Sí, pero eso es otra cosa. Eso no es células madre. Eso es lo que, y de hecho muchas demandas con eso porque engañan al paciente diciendo que son células madres. Plasma no son las madres. Sí, Entonces, en esta oportunidad, yo tuve 3 pacientes del hospital que lo trasplanté en el hospital de niños junto con el doctor Chacín. Fue todo un programa, fue un éxito, de verdad, y PDVSA también estuvo Ayudó. involucrada, Clomo no ayudó para este programa porque fue innovado. Doctora, Y fue publicado en la revista ya internacional, a nivel, la revista Journal of Dermatology, en el 2020. Así Qué que bueno. está ahí para a disposición la para que lo lectura de leamos. todos, sí. Lo leamos Sí, los médicos. los que quieran. Y pues está de más decir, estoy abierta a talleres, de verdad, cómo instruir a Su un teléfono, doctora, presidente. se lo puede dar a la gente que lo está escuchando. Como no, ahorita? 0414-982-7349. ¿Usted haría un llamado a las autoridades sobre la necesidad de una unidad de cuidados aquí de Quemado? Sí, siempre he tenido esa inquietud, siempre. Tienes esa inquietud también. Siempre he tenido esa inquietud porque es necesaria, pero Y si lamentablemente no se ha logrado. se puede colocar allá en el pediátrico, si hay área o si hay espacio para hacerlo. Si hay, no, claro, Es generando lo que las siempre he condiciones. querido. Bueno, ahí lo tiene el gobernador, todo el mundo que anda con esas Sí. cosas, en vez de estar regando por ahí limpiando piso con hipoclorito, vamos a ver si se montan en eso, doctora, nos tenemos que ir. Ah, bueno. Caramba, muchísimas Excelente. gracias. Sí, Muchas gracias, de qué verdad, por amable. su invitación. qué amable. Bueno, Y siempre a la orden, abierta a cualquier pregunta. ya te invitaremos para otra cosa, pues ella es cirujano pediatra, no es que solamente ella sabe de quemados y eso. Y Bueno, pediatra. Entonces, cualquier comentario que tengan con este programa, por favor háganlo a través del correo electrónico urbinavi17@gmail.com y por el WhatsApp 0412-667-0642. Recuerden todas estas previsiones, el tapaboca, y no estarse abrazando y dando besitos. Volverá su momento en que podemos, muchísimos besitos, nos vamos a cobrar todos los besitos que nos deben ustedes, las damas bonitas. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Y nos sintonizamos.